Amoroso Dios, Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, nos acercamos nuevamente delante de tu presencia a través de Jesucristo. Te pedimos, Padre, que te manifiestes y respaldes esta palabra que me has dado para compartir con nuestros hermanos. Una palabra que seguramente nos ha de edificar, pero también es un alimento que nuestras almas requieren. En el nombre de Jesucristo dejamos este tiempo en sus manos y le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz lo hermoso que tú sabes hacer y muévete con libertad en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Que tu presencia inunde todo este lugar. Y ahí donde nos están viendo, también que la presencia del Espíritu Santo, y donde quiera que estén 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, se encuentra la presencia de nuestro Señor Jesucristo ahí en esos hogares. En el nombre de Jesucristo, amén. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama, y seguramente muchos nos vamos a identificar con esta palabra, porque los malentendidos que nos afectan. Y seguramente muchos de nosotros hemos pasado mucho tiempo de muchos malentendidos, y Dios nos va a hablar, pero también va a edificar nuestra vida y vamos a comprender y entender muchas cosas que quizás nosotros no las mirábamos de esa manera. Los malentendidos van a afectar y han afectado a la humanidad siempre, ¿ok? Siempre. El experto para poner malentendidos es el enemigo de nuestras almas, que es el diablo. Él es el experto, él es el que manipula las mentes y hace que una palabra salga, y aun cuando hablamos el mismo idioma, la persona que lo recibe distorsionado y lo entiende de distinta manera. Muchas veces sonreímos y la sonrisa que nosotros queremos expresar es malinterpretada como que te estás burlando de la persona. Entonces, esos son malentendidos, ¿no? Actitudes, palabras, hasta silencio puede malinterpretarse, ¿verdad? Porque, ¿verdad que en muchos matrimonios el silencio es una actitud de hielo, ¿verdad? Ya me aplicó, ¿no? La ley del hielo. ¿Quién sabe cuándo me va a hablar, verdad? Entonces, hasta el silencio se malinterpreta. Bueno, vamos a entrar al tema, ¿ok? Quiero que me acompañen a Efesios 4, 26 al 29. Les repito la recomendación, ¿ok? Que apuntes los versículos. Si eres muy hábil para buscar las escrituras, pues adelante. Pero si no, mejor apunta el versículo y enseguida no apuntes el versículo, sino la palabra en la enseñanza que vamos a hablar acerca de ese versículo. Pero sí apunta Efesios 4, 26 al 29, ¿ok? Después tú lo buscarás, pero lo importante es que vamos a hablar acerca de Efesios 4, 26 al 29, ¿de acuerdo? La palabra de Dios dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena, la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Cuando nosotros vemos aquí que de nuestra boca tenemos que cuidar mucho lo que decimos, cómo lo decimos, ¿ok? Mucho, especialmente cuando nuestra relación está delicada. Nuestra relación de amistad, cuando está nuestra relación en pareja, lo que sea, en cualquier relación tenemos que ser, como dice el consejo aquí en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, antes de decir algo, tenemos que pensar, lo que yo voy a decir va a edificar. Entonces, es cuando nosotros pensamos las cosas antes de hablarlas, ¿ok? Si hay una ocasión justa para expresar descontento,
lo malo y reprenderlo, hagámoslo sin pecar. Es lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque dice en Efesios, en el 26, dice, airaos, pero no pequéis. Si alguna situación nosotros tenemos que no nos agrada, entonces hagámoslo, expresémoslo, pero sin enojo y sin llegar a pecar. ¿Cómo es sin llegar a pecar? Bueno, el 27 lo dice, ni deis lugar al diablo. Por eso nosotros no le vamos a dar lugar al diablo, porque vamos a hablar como Dios quiere que hablemos. Las cosas como son, yo puedo expresar lo que a mí no me agradó de cierta circunstancia y sin enojarme, sin molestarme. Simplemente estoy expresando lo que no me agradó. No hay malinterpretaciones porque solo estoy expresando lo que no me agradó, ¿verdad? Y de la misma manera, pues las personas que están hablando sean dos, dejemos que termine la persona de hablar y luego hablemos nosotros. Cuando comenzamos a interrumpirnos es cuando viene la fricción, comienza a acalorarse la conversación y eso le damos lugar al diablo. La comunicación asertiva se tiene que practicar mucho. ¿Cuál es la comunicación asertiva? En el diálogo, quizás las palabras que tú estás diciendo, pues la otra persona ya está queriéndose encender desde adentro, un volcán dentro de él, ya no está comprendiendo bien. No porque seamos tontos, no somos tontos. Pero el enojo, cuando comienza a revolucionarse en nuestro corazón, lo que oímos ya no lo oímos bien. Entonces la comunicación asertiva es, bueno, sí me expliqué, porque si tú dices, ¿me entendiste? Ya tiene una actitud ahí, ¿no? ¿Me entendiste? Oye, no estoy tonto, claro, entiendo. Pero si tú dices, me expliqué, y eso es lo correcto, ¿no? Me expliqué, dice, ¿me puedes decir qué es lo que tú comprendiste, lo que yo te dije? Porque para mí es muy importante. Entonces la persona te comienza a repetir lo que tú le dijiste, entonces esa se llama comunicación asertiva. Y vamos por buen camino sin darle lugar al diablo. Si ya lo dije y yo solamente me pongo en una actitud, dice, ¿qué me dijiste? Ya dije y punto. No, pues ya, ¿no? Ya le dimos lugar al diablo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras relaciones, todas las relaciones, amistades, padres, hijos, padres, abuelos, esposos principalmente, todas las relaciones. Como cristianos, todas las relaciones tenemos que saber edificarlas, ¿ok? Si no aprendemos a edificar, los hermanos se tienen que aprender a edificar, ¿ok? Es muy fácil estar viendo y criticando a los demás, pero cuando nos toca a nosotros ya no nos sentimos tan bien, ¿ok? Por eso nosotros como cristianos somos propensos a interpretar mal a los creyentes, a otros creyentes, ¿ok? Los malinterpretamos, porque hay dos pasos para llegar al malentendido. Fíjense, dos pasos, y vamos a llegar a una malinterpretación o un malentendido. El primer paso es una palabra o actitud de manera inconsciente que se malinterpreta. Esa es la primera parte para llegar al malentendido. Lo repito, una palabra o actitud de manera inconsciente que se malinterpreta. Lo hacemos mal inconsciente. Vamos a pensar de que en ese momento que está la plática, yo puedo hacer así inconscientemente porque, no sé, ¿no? Se me dieron ganas de estirar el brazo porque cualquier cosa. Fue inconsciente hacerle así. ¿Qué me quisiste decir? ¿Por qué le hiciste así, no? Y entonces nosotros, ese es el primer paso, ¿no? Una actitud. Por ejemplo, que yo en ese preciso momento me puede dar un torzón, en ese preciso momento me da un piquete algo, ¿no? Y la otra persona lo interpreta como que ya no le tengo interés. O en ese momento yo me distraje así un instante y se interpreta como que no le estoy prestando atención a la persona.
Malinterpretación. Número 2, algo que hacemos que nuestro interlocutor interpreta como una ofensa o provocación. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo, pero lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras, ¿ok? En las Sagradas Escrituras, para que veamos cómo las actitudes, como dice el punto 2, algo que hacemos que nuestro interlocutor interpreta como una ofensa o provocación. Y vamos a ver la vida del rey Saúl y su súbdito, que era David, ¿ok? Y cómo ellos salen, y David, de verdad, David no pretendía, aunque ya lo habían ungido como rey, no pretendía su trono de Saúl, ni su dinero de Saúl, ni la gloria de Saúl. A Saúl, cuando venía de la guerra, salieron mujeres con panderos a recibir a su rey, ¿no? Pero obviamente sucedió esto. Miren, veamos, Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 9. Fíjense lo que se malinterpretó aquí, ¿ok? Que David no tuvo nada que ver, además. Él no hizo, quiero que hagan esto, no tuvo nada que ver. Pero fíjense las malinterpretaciones. Del 6 al 9 del capítulo 18 de Primera de Samuel. Aconteció que cuando David volvió de matar a Filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. ¿Ok? Ahí, ¿para quién? Para recibir al rey Saúl. Con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, esto decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y les agradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No les falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Se dieron cuenta cómo él tomó, ya está haciendo un complot David o algo, ¿no? Malinterpretó. Pero las mujeres solamente cantaban la verdad, cantaban lo que ellos sabían, que el rey Saúl había matado a 1000, pero David a 10,000, ¿verdad? Y eso lo cantaban y lo celebraban. Pero se recuerdan ¿qué dijo el versículo 6? Dice: para recibir al rey Saúl. Para eso se vistieron. Ellos cantaban al rey Saúl, le cantaban con alegría. Y el rey Saúl, pues en lugar de haberse puesto contento porque uno de sus guerreros, que era David, había matado 10,000, pero había matado 10,000 para él, que era el rey, ¿verdad? Pero lo malinterpretó. Los malentendidos tocan la puerta de toda persona y enfrentan los malentendidos y se convierten en cargas duras para nosotros. Cuando hay un malentendido, nosotros nos ponemos una carga muy pesada sobre nosotros. Entonces, esa carga se vuelve muy difícil de sobrellevar. Tan difícil que esa carga ni siquiera nos deja estar en paz, no nos deja dormir, nos inquieta, no nos concentramos. Es una carga que nos trae de cabeza, literalmente. De verdad, nada de lo que estamos haciendo cada día, a partir de eso, nosotros nos podemos concentrar en nada. Y sin proponérnoslo, puede ocurrir que nos veamos inmersos en cualquier malentendido. Cualquiera de nosotros podemos tener un malentendido. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos un malentendido? Bueno, lo que debemos hacer es inmediatamente aclararlo y tratar de buscar la paz de Dios. ¿Cuál es la paz de Dios? Dice la palabra: la paz de Dios que sobrepasa mi entendimiento, que va a guardar mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esa paz que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, nosotros no debemos permitir ni dejar que se pierda. Es muy pesado tener un malentendido y hay un distanciamiento. Inmediatamente se fractura cualquier relación, se fractura. Y
Y vamos al Salmo 140, versículo 2. En el Salmo 140 vamos a ver varios versículos, ¿ok? Porque David, a través de este salmo, nos explica lo que él siente cuando trae este malentendido con el rey Saúl. Y fíjense, ¿cómo se acuerdan lo que pasó en el versículo 9? Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y si no lo miró siendo rey, imagínense las cosas que comenzó a hacer Saúl en contra de David. Les recuerdo que una de esas cosas fue que él tenía una lanza a un lado de su trono y estaba David allá tocando el arpa para él, y agarró la lanza y se la lanzó hacia David, y David solamente hizo así y se clavó en la pared, ¿no? Pero dice David esto, lo que él sentía. Ahora, el rey Saúl había malinterpretado, pero cuando hay una mala interpretación, la persona afectada sufre esto. Fíjense muy bien, la palabra de Dios. Salmo 140, versículo 2. Dice David, acechanzas y provocación y contiendas, es lo que él sentía, ¿no? De parte de Saúl. Él lo acechaban, lo provocaban y había muchas contiendas contra él. Dice en el Salmo 140, versículo 2, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Todos los días urdían contiendas, o sea, pleitos, le buscaban contiendas, pleitos, ¿verdad? Siempre había pleitos. Bueno, yo no sé si tú has vivido, seguro que sí, en todo y muchos de los hogares que no conocen a Dios o que no han tenido un discipulado, que no conocen el manual de vida. De verdad hay una mala interpretación, malentendido entre esa relación. Inmediatamente van a urdir muchas contiendas, muchos pleitos. Por la nada va a haber pleitos. Simplemente va a haber pleito porque me diste el café frío. Va a haber pleito porque las tortillas se me enfriaron a mí. Va a haber pleito porque me diste un caldo de pescado y se me enterró un hueso aquí en la lengua. Va a haber pleito porque el chile, la salsa que me diste no es suficiente como a mí me gusta. Va a haber pleito por todo. ¿Están de acuerdo? ¿Y por qué va a haber pleito por todo? Porque hay un desacuerdo, porque hay una contienda, porque va a haber provocación y acechanzas debido a la malinterpretación y contienda que hubo, ¿verdad? Un malentendido, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora. Dice David que también enfrentó críticas y calumnias, ¿ok? En el Salmo mismo, en el versículo 2 dice, en el versículo 3 dice, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios siempre. Selah, cuando ven ahí en la escritura, ven la palabra Selah, significa siempre. ¿Ok? Siempre que vean en los salmos Selah, significa siempre. ¿Ok? Bueno, aquí dice David que enfrentó también las críticas y calumnias, ¿verdad? Por eso él le llama, aquí en el versículo 3 dice, aguzaron su lengua como las serpientes, veneno de áspid y debajo de sus labios. David enfrentó también trampas, le pusieron muchas trampas, ¿ok? Muchas trampas. En el Salmo 140, versículo 5 dice, me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tenido red junto a la senda, me han puesto lazo siempre. Selah es siempre, ¿ok? Entonces, muchas veces cuando una relación está en fricción, siempre se anda poniendo trampas. ¿Para qué? Para enredarlo, ¿no? Y para buscar, ya ves, te dije, pero es que esa trampa te la pusieron, ¿verdad? Y eso es lo que está expresando David. Pero David se refugió en el poder de Dios. Él amaba a Dios, pero también amaba a su rey. A pesar de que el rey no lo amaba a él. En el versículo 1 dice en la oración David, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Y esa fue la oración que le pidió Dios
a Dios David, ¿verdad? David pidió también que le liberara de las acechanzas, porque era tanto que lo acechaban a David, de verdad le pidió a Dios que lo guardara de esas acechanzas, porque cansan que lo estén acechando. ¿Dónde andabas? ¿Cómo estabas? Vi en el Facebook esto, lo otro, y es una acechanza, ¿verdad? Una acechanza. Dice en el versículo 4, guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injustos que han pensado torturar mis pasos. David elevó una oración con perseverancia delante de Dios, y esta oración se encuentra en el versículo 6 hasta el versículo 11. Fíjense la oración de David. Acuérdense que él era la parte no del malentendido, sino era el malentendido, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la guerra, no? De los 1000 y 10,000. Él era el malentendido, porque él venía gozoso, ¿no? De haberle servido a su rey, de haber peleado la guerra por su gente, ¿verdad? Pero la oración, la acechanza, la violencia alrededor de él se volvía cada vez más insoportable por causa de esa malinterpretación. Y seguramente muchos de nosotros nos podemos identificar en nuestros hogares. Se comienza a hacer un ambiente muy pesado. Y fíjense que ese ambiente es provocado por una mala interpretación. Y puede ser esa mala interpretación de esposos, o puede ser de hijos, puede ser de nietos, hasta de nueras, ¿no? Puede ser de cualquier relación que venga. Pero dice la oración: he dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques delante de su pensamiento para que no se ensoberbezca siempre. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirán su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán hechos en fuego y abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. La oración de David, de alguien que es, pues, malentendido, ¿verdad? Malentendido. Y nuestra oración, ¿a quién le está entregando la causa? A Jehová, Dios. A Él le entrega con esta oración. Y si Dios nos la está dando, si tú estás padeciendo algún malentendido en tu relación, en alguna relación, usa esta oración. Usa esta oración porque es una oración que Dios nos la da para usarla nosotros, porque dice en Romanos, que vamos a ver más adelante, y en Corintios, que todo lo que se escribió es para nosotros, para provecho de nosotros. Y si vemos esta oración y estamos pasando por algún malentendido, pues usemos esta oración, ¿ok? David también depositó su plena confianza en Dios. Veamos a Salmo 140, versículo 12 y versículo 13. La plena confianza es plena, o sea, no voy a hacer nada yo voy a confiar en Dios. Dice: yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Versículo 13. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Y esta oración, pues, tenemos que analizar nuestras situaciones siempre, y si llevamos por delante la palabra de Dios, entonces, créanlo, Dios estará contigo. Como dice aquí el versículo 13, ciertamente los justos alabarán tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. Estar en la presencia de Dios en un momento de aflicción, de malentendido, es lo que debemos buscar. La vulnerabilidad de quien resulta mal interpretado nos toma desprevenidos. ¿Por qué somos vulnerables? Porque no necesitas hacer nada para que haya una mala interpretación. Y si hay una mala interpretación, tú eres la persona vulnerable. Vulnerable porque van a venir acusaciones, van a venir intrigas, van a venir cosas contra ti,
y tú, sin deberla ni te ven, y no te explicas ni de dónde llegó eso. Solo es que la persona que te está malinterpretando está segura de que tú hiciste algo contra esa persona, pero te malinterpretó. Y eso lo que Dios ha dado a mi vida para que nosotros vayamos. ¿Cómo vamos a trabajar esas malinterpretaciones? ¿Ok? Porque como seres humanos, todos sufrimos malinterpretaciones. Satanás tiene muchos planes para engañar y sabe usar el mal usando nuestros errores. Por ejemplo, pequeño error así, lo aprovecha Satanás, el diablo, y lo volca contra ti para hacer una gran malinterpretación. ¿Ok? Hasta incluso tú puedes traer un regalo. Pensemos un regalo, ¿no? Llevas un regalo, tú contento, lo preparaste, feliz y todo, y lo llevas a la persona, y como ella trae en su corazón, esa persona trae en su corazón algo ya malinterpretación, no lo recibe con agrado. A lo mejor toma y crees que con esto me vas a contentar, y casi te lo avientas de regreso, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque en su corazón ya hay una carga muy pesada en esa persona, y la persona malinterpretada ni siquiera se había dado cuenta. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. La palabra de Dios dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, no ignoren de que Satanás, el diablo, siempre va a estar usando pequeños errores tuyos para hacer una gran malinterpretación, para que vaya y haya una fractura en esa relación. ¿Ok? Eso es lo que va a buscar el diablo siempre. Por eso dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando hablamos de maquinación, hablamos de que él hace un plan para fracturar. Si tú te llevas bien con alguien, cuida esa relación, Siempre el diablo va a estar en la mira de todos aquellos que tienen una buena relación, siempre. ¿Por qué va a estar así? Porque él es un ser que se ha especializado en las maquinaciones para separar, para destruir, para robar, para matar. ¿Y cómo lo va a lograr? Haciendo división. Inmediatamente él fractura una relación, inmediatamente él toma lugar. Lo leímos, ¿no? No le den lugar al diablo, ¿se acuerdan? Entonces, cuando le damos lugar al diablo, ¿cómo es que no podemos darle lugar al diablo? Si hay algo, inmediatamente hay que aclararlo. Mientras no esté el enojo, mientras esté la molestia, inmediatamente hay que hablarlo. Espérame, esto ya aprendí yo, de que si llegamos y le damos tiempo, le damos lugar al diablo, esto va a llegar a que ya estemos enojados, ya no lo vamos a platicar bien. Hay que platicarlo ahorita, en este momento que acaba de suceder. ¿Por qué acaba de suceder? Porque ni tú estás enojado, ni yo tampoco me estoy molesto, solamente algo que no me agradó y no me gustó. Y lo quiero aclarar antes que esto se vuelva una malinterpretación y ya estemos enojados, y después, estando enojados, vamos a discutir. ¿Y qué pasó? Le dimos lugar al diablo, ¿verdad? Porque palabras van a sacar palabras, empujones van a sacar empujones, cachetadas van a sacar cachetadas, y de ahí para adelante, ¿no? Y se va, entre más se acalora la situación, un sartenazo saca un trancazo. Entonces, y ahí va, ¿no? Y ahí va. Entonces, le dimos lugar al diablo. ¿Y cómo tenemos que remediarlo? Inmediatamente de la molestia, pensemos algo, hermano. Le voy a poner algo que no lo traigo aquí, pero el Espíritu Santo me lo pone. Vamos a pensar, y lo voy a poner en 3 fases, ¿ok? En 3 fases. Vamos a pensar que una relación de casados, la persona pues llega del trabajo, se baña, se cambia, y llega la otra persona del trabajo también, ¿no? Y llega, la otra persona pues ya está bañada, cambiada y todo, pero resulta que la ropa que traía está tirada, ¿no? Llega la otra persona, igual trabajó, llega y ve la ropa tirada. Fíjense, lo mismo en 3 fases, ¿ok?
La persona llega y puede decir, yo también trabajé mucho y la verdad, yo creo que no se vale el que tú no me consideres a mí en que yo tenga que levantar eso. Yo solo te pido de que si tú usas tu ropa, nada te cuesta tomarla y ponerla en el cesto de ropa sucia. Yo creo, ¿no? Correcto, esa es la parte correcta. Las dos partes incorrectas serían, no, pues qué cochinero, mira nomás, pues piensas como tú piensas que yo soy tu criada, pues sí, ¿no? Ahí vas dejando tu tiradero y ya, ahí llegó tu criada, ¿no? Para hacer todas tus cosas que vas tirando. Es segunda actitud. La tercera actitud, que es la peor, esa, cuando veo la misma ropa, la misma escena, ve la ropa y dice, pues ¿qué habría de esperarse de una persona como tú? ¿Qué habría de esperarse? Este es el resultado de una persona. Yo no podría esperar algo mejor, porque este es el resultado de una persona como tú. Y esa es la peor, porque es la despectiva, que desprecia, y un desprecio así llega al corazón. Para la del medio, la persona es que critica. Hay que criticar no a la persona, sino al objeto. Entonces, aprendamos que nuestras actitudes en esos tres ejemplos, nosotros, en la primera fue la correcta, porque nos ponemos al igual y decimos, yo no critico a la persona, digo el objeto, considérame por favor, ¿no? Considérame que yo también trabajo. Yo considero que tú trabajas, pero considérame que yo también trabajo, y esto, por favor, no lo vuelvas a hacer. Allá tenemos un cesto de ropa sucia, ¿qué te cuesta ponerlo allá? La actitud correcta, que no hay malinterpretaciones, ¿verdad? Pero las otras dos, criticar al que tira, pues ya está mal, y lo peor es cuando tú te vuelves ofensivo a la persona, cuando tú le dices a esa persona, ¿qué habría yo de esperar de una persona como tú? Este es el resultado, ¿no? O sea, si esto es como basura, pues que tú eres una basura, ¿verdad? Esas actitudes, y nosotros en nuestra relación vamos evaluando. Cuando una relación es buena, es la primera fase que haces, ¿no? Involucras el razonamiento, el ir a pensar a la persona que lo que está ahí no interfiere entre dos seres humanos, sino que esto fue un error que hay que corregirlo y punto, se acabó, ¿verdad? Se soluciona. Pero los otros dos ya llevan un matiz de agresividad. Y el último es lo peor. Ya cuando se ofende a una persona así en esa naturaleza, ya no hay nada más que hacer. Es algo muy difícil de restaurar. ¿Ok? Quiero que me acompañen al libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Dos personas en la relación que sean, ¿ok? Dos personas en la relación que sean, de padres, hijos, hermanos, lo que sea, la relación que sea. Dice Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si antes no se ponen de acuerdo? No, no pueden andar juntos. La respuesta es que no pueden andar juntos. Por eso nosotros tenemos que sentarnos a ponernos de acuerdo. A ver, ¿cuál va a ser mi rol? ¿Cuál va a ser tu rol? ¿Cómo vamos a...? Hay que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Porque a lo mejor el varón lo que quiere es una criada gratis, ¿no? A alguien que le esté sirviendo de a gratis, ¿verdad? O la mujer a lo mejor está buscando a alguien que la mantenga y ella no tenga ya más que nada hacer, ¿no? Más que estarse pintando las uñas. Entonces, dice Amós, el consejo de Dios, dice, ¿andarán dos si no se estuvieran de acuerdo? No pueden andar juntos. Entonces hay que ponerse de acuerdo, que hablar, platicar. Y si no saben platicar, siempre por ahí va a haber un consejero que les ayude a platicar, ¿ok? Es muy bueno asirse, tomarse de la mano de un consejero para poder ver algo. Si hay un problema grave en un matrimonio,
definitivamente eso no lo van a poder arreglar solos. Necesitan a un consejero para poder arreglar un problema grave. ¿Saben por qué es problema grave? Porque desde el inicio no supieron manejar la situación y ahora se hizo grave. Entonces, ya grave es menos, o sea, ya no se puede arreglar por sí solo y mucho menos los afectados arreglarlo. Se tiene que ir a una consejería, ¿ok? Entonces, las malinterpretaciones ocurren porque las cosas no siempre son lo que se esperan, ¿ok? Vamos a Juan 7:24. Muchas veces yo espero algo, pero la otra persona también espera algo. Por eso cada quien está esperando algo que la otra persona no sabe, desconocemos. Entonces por eso la MOS 3:3, hay que platicar, ¿verdad? Hay que platicar, porque cada quien tiene su expectativa, pero no la dice. Este también tiene su expectativa, pero no la habla tampoco. Entonces, cuando estamos caminando, pero no lo hablamos, entonces no llegó a mi expectativa. Y la otra persona está pensando también, pues, ¿qué crees, chiquito? Tú tampoco no llegaste a la medida, ¿verdad? Y todo por no hablar, ¿verdad? Hay que hablar todo el tiempo. Dice en Juan 7:24, no juzgues según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Cómo vamos a juzgar con justo juicio? El justo juicio es la palabra de Dios. Este manual de vida es el que nos va a ayudar a juzgar con justo juicio, ¿ok? Por ejemplo, pensemos nomás un detalle en un matrimonio. Dios nos habla a los hombres que tratemos a las mujeres sin aspereza. ¿Cuál es la aspereza? No dice a la mujer áspera esa, dice al hombre, porque el hombre tenemos esa actitud áspera de hablarle a la mujer. ¿Qué? Eso es aspereza, ¿no? Ya te dije, eso es aspereza. O la desesperación que tenemos como hombre. ¿Qué no te dije que lo hicieras así? Uy, así, ¿no? Entonces, eso nos habla Dios. Entonces, este es el justo juicio. Y a la mujer también, ¿qué andas tú decidiendo cosas que no dice Dios en la palabra de que el varón es cabeza de la mujer? ¿Por qué ni siquiera lo tomas en cuenta? ¿No? Entonces, nos habla Dios. Este es el justo juicio, ¿verdad? Entonces, muchas mujeres le llaman un espíritu jezabélico porque quieren tomar el control y el mando de todo, ¿no? Bueno, no es el plan de Dios, no es así como Dios lo diseñó, no es. Entonces, el justo juicio es como Dios diseñó la relación, diseñó el matrimonio, ¿verdad? Ese es el justo juicio. Quiero que me acompañen a un ejemplo. Josué 22. Y aquí vamos a ver pero no pequeño malentendido, vamos a ver un gran malentendido, ¿ok? Los malentendidos han llegado incluso a perder la vida a muchos seres humanos, ¿ok? Por un malentendido, ¿ok? Josué 22, versículo 9 hasta el versículo 12. Aquí dice la palabra desde el versículo 9. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manases se volvieron y separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Quiero pararme ahí, ¿ok? Quiero hablarles un poco del contexto para que puedan comprender esto. Ya había una tierra prometida y había repartición de tierras. Aquí este pueblo, son pueblos, ¿ok? Son como familias. La familia dice, los hijos de Rubén, no crean que es poquita gente, un pueblo, los de Rubén. Y también los hijos de Gad era otro pueblo. Y luego otro pueblo era pero no todos, sino la mitad de la tribu de Manases. Se fueron a un lugar, ¿ok? A ese lugar, en ese tiempo,
no estaba el tabernáculo todavía, no existía el tabernáculo. Entonces se hacían montones de piedra para hacer como donde ponían las ofrendas, ¿no? Mataban un animal y lo ponían sobre ese altar de piedras, ¿no? Les quiero decir algo. Fíjense, estudiando esta palabra, yo estudiándolo me topé con que en Números, después me lo pueden preguntar, ¿ok? En Números, en el capítulo 8, dice la palabra de Dios que para ungir a los levitas en ese tiempo, ¿ok? En ese tiempo, en Números, para ungir a los levitas usaban agua bendita. Y yo me quedé impactado. Dije, agua bendita. No, me llevó a leer más, ¿no? Porque nosotros como cristianos decimos que, a ver, muéstrame, ¿dónde dice agua bendita? Dice el aceite de la unción, pero agua bendita, sí, Números 8. En el capítulo 8 habla que le dijo a Moisés y a Aarón que ungieran a los levitas con agua bendita. Entonces eso me llevó pues a leer muchos capítulos, todo Números, todo el libro de Números y todo el número de Levíticos para poder comprender. Entonces dije, pues ¿de dónde sale esta agua bendita? Y lo rociaban, los rociaban literalmente, y había un ritual donde metían una varita de una ramita y la metían en el vaso del agua bendita y los rociaban así. Literal, porque así textualmente lo dice la Escritura. Entonces dije, pues ¿de dónde sale esta agua bendita? Entonces ellos lo hacían de esta manera. Traían una vaca, no un toro, no un becerro, una vaca, la trozaban y la llevaban a quemar. Toda la quemaban. Quemaban sus intestinos, su piel, su carne, sus huesos, sus excrementos, todo quemaban de la vaca, todo. Cuando ya estaba quemada, el que la llevaba la vaca acuérdense que la vaca era un sacrificio de expiación de pecados, ¿ok? Entonces, el que mataba la vaca quedaba contaminado hasta la tarde, por ejemplo, era en la mañana hasta la tarde. El que recogía las cenizas de la vaca quedaba contaminado hasta la tarde, porque tenía que ser a la mañana siguiente. Hasta la tarde quedaba contaminado y tenía que salirse de su tienda por 7 días para purificarse. Después de eso ya eran limpios, ¿ok? Ya eran limpios las personas que mató, que recogió la ceniza, pues esa es la ceniza que usaban para hacer el agua bendita. Agarraban de esa ceniza y la metían en un vaso con agua y eso hacía bendito. Dentro de lo que leí, había una mujer que llevaron a Moisés porque el esposo sospechaba de que ella le había sido infiel, pero no tenía pruebas. Entonces, lo que hacían era agarraban de esa agua bendita y la tomaban y agarraba en la mano, y en la mano agarraba tierra y se la ponía en la mano de la mujer, ¿no? Eso era como un símbolo de un pecado que no se podía probar, pero era limpio con el agua bendita. Y ya podían seguir su relación. Entonces, pero me impactó mucho ese punto del agua bendita, ¿ok? Y es algo impactante y que nos llega a tiempo, ¿no? Porque nosotros tratamos con muchas personas que profesan el catolicismo, pero les recuerdo de que esa agua bendita era parte de un ritual, los cuales que por gracia ya no practicamos, ¿ok? Porque, por ejemplo, a los levitas, en la consagración de los levitas, el sacerdote, fíjense lo que hacían. Les recuerdo que para allá, para el lado de Oriente, ellos son muy velludos, ¿ok? Tienen vello por todas partes, en las caras, en el cuello, por todas partes. Pues, ¿qué creen? El parte del ritual era rasurarlos todos, todo su cuerpo. Rasurarlo todo, y el sacerdote los tenía que rasurar, ¿no? Rasurarlos todos, todo, ¿ok?
toditito. No le podía quedar ni pestañas, ni cejas, ni barba, ni nada. Nada. Y entonces lo purificaban con esa agua bendita. Entonces, por eso era un ritual. ¿Quieres que te purifique como levita? Pues ven, te voy a rasurar, ¿no? Y todo, ¿no? Cabello, cejas, pestaña, barba, y donde quiera que te salga vello, yo te lo voy a quitar. Esa era parte del ritual. Entonces, tenemos que conocer todo el contexto, hermanos, ¿no? Porque nosotros como cristianos decimos, no hay agua bendita. Sí, existe agua bendita en las Escrituras. Y esa agua bendita nos lleva a Ezequiel, siguiendo de dónde sale. Sale del trono de Dios, dice. Y el trono de Dios salía una fuente de agua que Dios me mandó que yo caminara hacia ese río. Y de repente esa agua me llegaba a los tobillos y me dijo, avanza más. Avanza, y me llegaba el agua hasta las rodillas, y me dijo, aún más, me llegaba hasta la cintura y me decía, avanza más, me llegaba a los hombros y aún me dijo, avanza más, hasta que a nado comencé. ¿Y de dónde salía esa agua? Del trono de Dios, por lo tanto era agua bendita. Entonces, tenemos que conocer todo el contexto, ¿no? Esto es porque estamos hablando de las malinterpretaciones que tenemos para con otros. Si tú vas a decir algo, o yo voy a decir algo, y delante de Dios yo le pedí perdón a Dios, porque cuando Dios me puso esta palabra, para mí fue algo impresionante, que me llevó a conocer más cosas, sí, ¿no? Y que me llevó a investigar, sí, pero ahora yo se los digo, porque tenemos que nunca malinterpretar a nadie. Dios escoge, acuérdense. ¿Y qué escoge? Vil, menospreciado, necio. Y nosotros no queremos escoger eso, queremos escoger aquellos que ya conocen la palabra, que aman a Dios, que respetan a Dios, que obedecen a Dios. Dios no escoge así, Dios escoge de otra manera. Pero no podemos quedarnos mal así como nos escogió Dios. O sea, sí te escogió vil, menospreciado, necio, pero a través de la palabra de Dios ya no debería ser así. La palabra de Dios debió haberte transformado, ¿verdad? Y sin malas interpretaciones. Nos quedamos en el versículo 10. Estamos en Josué 22, ¿ok? Yo leí nada más el versículo 9. El versículo 10 hasta el versículo 12 dice, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron ahí un altar junto al Jordán, un altar de gran apariencia. Los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites de Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir y pelear contra ellos. Malentendido, porque ellos habían entendido. Les voy a decir la otra parte del contexto. Por cuestiones de tiempo no podemos leer todo el capítulo, pero yo que lo leí les digo, el malentendido consistía es de que en ese entonces no había un tabernáculo, pero se les permitía hacer altares. Pero el altar ya estaba allá en Silo, donde adoraban a Dios y le daban sus ofrendas. Ellos, los de Rubén, de Gad y de Manasés, ellos habían edificado un altar grande, pero no para sacrificio. Por eso lo hicieron demasiado grande, porque era nada más para conmemorar de que ellos habían estado allí, que era parte del pueblo de Dios y que ellos no adoraban a otros dioses, era como una señal nada más. Pero los otros malinterpretaron, ya están haciendo un altar porque van a adorar a otros dioses. Y con eso comenzaron a levantarse en armas, a guerrear contra sus propios hermanos. Pero ellos, cuando mandaron a los ancianos y les preguntaron, ¿qué acaso van a adorar otros dioses? No, nosotros tenemos nuestro Dios y sabemos que nuestro sacrificio lo hacemos en Silo, donde están ustedes. No podemos y nunca haríamos adorar a otro Dios que no sea Jehová Dios. Pero la malinterpretación, por poco hay una guerra entre ellos. ¿Ven la malinterpretación?
¿No se te hace muy familiar que esa malinterpretación muchas veces sucede en medio de tu casa, en medio de tu familia? Y hay una guerra y una división así, porque se malinterpreta, ¿verdad? Y esas malinterpretaciones son las que Dios quiere que nosotros tratemos con mucho cuidado, con pinzas, porque son delicadas. Es donde se fricciona el carácter a tal grado de que la guerra simboliza la fractura, el divorcio y la separación de una familia. ¿Por qué? Por la malinterpretación. Por la malinterpretación de actitudes o de palabras o de cosas que hicimos. A ver, pero si no hubieras hecho esto, yo no hubiera malinterpretado eso. Pero yo lo hice no pensando en eso que tú pensaste. Yo lo hice esto. Es más, lo hice, ni siquiera lo hice de mala onda, de mala intención. Lo hice por esto. Y es ahí donde tenemos que trabajar, ¿ok? Es allí donde Dios quiere que no le demos lugar al diablo. Ellos edificaban un altar y el pueblo de Israel se levantó para pelear contra ellos. Pero ese altar que ellos edificaron era nada más como una señal de que esa parte del pueblo de Dios había estado al otro lado del Jordán. Era todo el símbolo por el cual ellos habían levantado ese altar. ¿Ok? Otro caso que ocurrió similar fue cuando David quiso corresponder las atenciones del rey Naas. Fíjese, Naas fue una persona que fue muy atento con David. Muy atento, o sea, muy cordial, hizo cosas muy buenas para David. Y él le tenía mucha gratitud y le tenía, pues, agradecimiento, ¿ok? Cuando él muere, él quiere, pues, agradecerle a su hijo que heredó el reino, ¿no? Y le manda emisarios, pero se malinterpretó y sucedió una guerra, ¿ok? Sucedió una guerra, porque fíjense, vamos a 2 de Samuel, capítulo 10, versículo 1, versículo 7. Naas fue el padre de Anún, ¿ok? Que se quedó como rey. A Naún le envió siervos David para que le dieran el pésame. Para eso fueron, ¿no? Para darle el pésame, ¿no? Porque había muerto el amigo de David, que era su padre, que se llamó Naas. Okay, que era rey, que ya había muerto. Entonces en el rey actual, mandó emisarios David, pero él lo interpretó, con que me mandas espías, quieres apoderarte de mi reino, ¿no? Así lo interpretó, ¿no? Pero dice en 2 de Samuel 10, 1 al 7, después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo a Anún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su parte. Mas llegando los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los principales de los hijos de Amón dijeron a Anún, tú, Señor, dice, fíjense la cizaña luego, ¿no? De los siervos del rey ese. ¿Te parece que por honrar David a tu padre te han enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para conocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Y ya le metieron la duda ahí, ¿no? Y la malinterpretación. Y luego dice el versículo 4. Entonces Anún tomó a los siervos de David, los rapó a mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Y cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, entonces volved.
Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron a los hijos de Amón y tomaron a sueldo los sirios de Ben-Job y los sirios de Saba, 20,000 hombres de pie, y al rey Maca los 1,000 hombres, y de Isetob 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Fíjese de una mala interpretación, una gran contienda y guerra que muchas veces se producen en familias, y en familias donde ya no se hablan primos, no se hablan, es una contienda grande, y todo por una mala interpretación. Así sucede en muchas relaciones, ¿ok? En muchas relaciones suceden en los hogares, sucede en las congregaciones cristianas, sucede en todas partes, sucede entre relaciones empresariales, sucede en todas las áreas, sucede. Cuando llegaron los príncipes y los hijos de Amón, comenzaron a malinterpretar la visita de los enviados de David, comenzaron a malinterpretar, ¿no? Porque eran muy amigos su papá, pero ellos malinterpretaron de que David estaba enviando espías para ver sus debilidades para después atacarlos, ¿verdad? Con el pretexto de darle el pésame. No, tú lo que quieres es... Por eso él inmediatamente comenzó a contratar a sueldo soldados de diferentes reinos, ¿no? Diferentes reinos. Y bueno, no está todo el contexto, pero yo te lo platico así en pocas palabras. Comenzó el rey David, ¿se acuerdan de los... Él mató 1,000 y 10,000, era uno de los mejores guerreros en la época. Aun cuando eran más, él los venció a todos, Y viendo aquellos asalariados que estaban con que interpretó todo mal, Anún, pues lo dejaron solo. ¿Por qué lo dejaron solo? Porque vieron que David era mucho más fuerte y mejor le sirvieron a él, se pusieron a su servicio, al servicio de David, ¿ok? Que fue la persona que envió sus emisarios de buena onda a darle el pésame a esa persona. Pero el final fue trágico para la persona que malinterpretó, ¿ok? Entonces siempre la persona que malinterpreta las cosas, siempre va a ser la persona que va a llevar la peor parte, siempre. Dios te va a ayudar siempre. Que tú seas la persona malinterpretada, Dios está contigo. Solo haz esta oración: Padre, en el nombre de Jesucristo, así como Jesucristo allí en ese madero de tormento te entregó la causa a ti, porque eres el juez justo para juzgar todas las cosas, yo te entrego la causa a ti, porque eres el juez justo. Me están malinterpretando por lo que dije, por lo que hice, pero delante de ti tú sabes que eso no es así. Pelea mis batallas, yo te entrego a ti toda causa. Y eso es la mejor forma de que nosotros podamos vencer, ¿ok? David, ¿por qué venció? No tanto por su poder, porque Dios estaba con él siempre en las batallas, ¿ok? Y Dios quiere que esté contigo. Sé también tú la persona que aclama a Él. ¿Se acuerdan del Salmo? Pues usen el Salmo para orar. Muchos de los nombres que le dan las Sagradas Escrituras a Satanás el diablo, muchos de los nombres tienen que ver con la malinterpretación. Por ejemplo, se le llama acusador, dice Apocalipsis 12, versículos 9 y 10. Fíjense muy bien, porque muchas veces nosotros no nos explicamos, pues, ¿de dónde salieron tantos demonios? ¿No se han preguntado alguna vez de dónde salieron tantos demonios? Pues aquí Apocalipsis 12, versículos 9 y 10 dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. De ahí salen todos los demonios. Sus ángeles, Y yo les recuerdo, ¿cuántos ángeles? La tercera parte de los ángeles fue arrojado junto con el diablo.
Imagínense la cantidad tan grande, porque era de un total que había en el cielo en ángeles, la tercera parte fue arrojada con el diablo aquí a la tierra. Y de ahí es donde salen tantos demonios, ¿verdad? Dice el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nosotros, hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él fue arrojado aquí a la tierra. Él ya no tiene acceso a la presencia de Dios, pero Él usa tu vida porque tú eres el comedero para Él. Él ya no se alimenta de la fuente de vida, pero estás tú, y es ahí donde eres el comedero de Él, ¿no? Eres la fuente para Él de alimentación. Les recuerdo que todo lo que fue creado, donde fue creado, ahí se va a alimentar. Los seres humanos, las plantas, todos los animales en el mar, en el aire, todo se va a alimentar donde fue creado, aquí en la tierra, aquí se va a alimentar. Pero los ángeles fueron creados en el cielo y su alimento está en el cielo. Pero la única fuente que ve que los conecta a su alimentación es que Él ve que el hálito de vida está directo a nosotros, pero también a los animales. ¿Por qué a los animales? Les recuerdo un suceso que nos da a saber que ellos también pueden alimentarse de animales, ¿ok? Porque tienen la misma fuente de vida. Prefieren estar en un ser humano, pero también pueden estar en un animal, como una mascota o algo, ¿no? Bueno, ¿dónde dice eso? Dice en la palabra de Dios que una vez él fue y encontró a un endemoniado que le preguntó y le dijo, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Legión, porque somos muchos. Entonces, cuando la Legión le dice a Jesús, permítenos irnos a ese hato de cerdos, y ese hato de cerdos eran 2,000. Y eso nos da un número a nosotros para saber que una legión son 2,000 demonios. Y se fueron a los cerdos, porque ahí se seguían alimentando los demonios. Pero se precipitaron a un desfiladero y murieron todos los cerdos, ¿verdad? Y es cuando corrieron a Jesús y a sus apóstoles de allí, que habían ocasionado una gran pérdida, sin considerar de que habían ganado un alma. ¿Verdad? El endemoniado. ¿Se acuerdan que rompía las cadenas en el lugar de los muertos, en el panteón? Y nadie podía pasar por ahí. Pero ellos no miraron eso como una ganancia. Miraron a los cerdos como una pérdida. Y decían, no te queremos, Jesús, aquí, ¿verdad? Porque has perjudicado nuestras ganancias. Entonces vemos ahí de que también a través de los animales, ahí pueden los demonios. Por eso es que nosotros oramos por animales. Oramos, ¿por qué? Porque sabemos que tienen una fuente de vida, ¿ok? Y que es creación de Dios, ¿verdad? Que es creación de Dios. Bueno, la mayoría de los conflictos que ocurren provocados por malentendidos fueron ocasionados por Satanás, ¿ok? Satanás orilla a que haya ese malentendido. Siempre, siempre es la intervención garantizada de Satanás el diablo. Miren, puede ser en un matrimonio, ¿no? Puede ser que el esposo no traiga así como ganas de pelear, pongámoslo de ese tamaño, no trae ganas de pelear, trae ganas de llegar a su casa, de descansar, pero ¿qué creen? La que sí trae ganas de pelear es la que está esperándolo, ¿no? Y entonces, pues está buscando, y ve que viene con mucha pasibilidad, y la mujer se comienza a desesperar, porque lo que quiere es que, no, pues algo, no sea, solo prende algo, ¿no? Porque estoy buscando nomás el pretexto para echar fuego, ¿no? ¿Y sucede eso? Sí, sucede eso. En muchos hogares sucede eso. Porque la mujer es la buscabulla, pues. Y después que ya se alteran las cosas, hay gritos y cosas, y ya se siente como, ¿pero quién provoca eso? Diablo, el diablo, el diablo, el diablo.
te da esa ansiedad de buscar pleito, te da esa ansiedad de buscar discordia, te da esa ansiedad de perturbar la paz, te da esa ansiedad. El diablo y sus ángeles que fueron negados, porque acuérdense que el diablo no lo hace todo. Él es un ser, pero no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Pero fue lanzado junto con sus ángeles infernales, ¿no? Entonces, puede ser de que a ti no te tocó el diablo, pero te tocó uno de sus ángeles del diablo que operan lo mismo, ¿verdad? Que hacen lo mismo y que van a poner malentendidos. ¿Cuál es el malentendido? Bueno, pero ¿por qué estás así? No, ni me hables, porque no, ya hay un malentendido, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos no contra carne ni sangre, sino contra potestades. Pero imagínense que los dos no conocen la palabra. No, pues se va a levantar una contienda allí, ¿no? Pero uno de los dos conoce la palabra, entonces en ese debe de haber la cordura de decir, me está sucediendo, estoy siendo atacado, no por mi esposa o no por mi esposo, estoy siendo atacado por el diablo, por un ser infernal. Mi hogar, mi matrimonio está siendo atacado. ¿Qué le voy a hacer? Yo me retiro porque no es contra carne. No me dejes hablando sola. No. Y no le voy a decir, te reprendo, Satanás. Ahora hasta Satanás soy. No, hombre, es lo que quería oír, ¿no? Porque se va a prender la cosa. Mejor retirarnos. ¿Por qué? Porque mi carne no es contra con la que voy con mi carne, es contra una potestad. ¿Qué voy a hacer cuando me retiro? Me retiro a orar. Porque yo sé guerrear contra ese ser, pero lo hago cerrando la puerta, déjame entrar, ¿no? Porque se va enchilado. ¿No han visto una mujer enchilada? No, hombre, yo no la he visto, ¿no? En mi casa no, en mi casa al menos no, pero sí, una mujer ya prendida, enchilada, no, ni con hielo se le quita lo enchilado, no, de verdad, quiere sangre, de verdad, es sangre, en ella o en él, pero que haya sangre, ¿no? Y eso lleva, ¿quién lleva eso? El diablo, y tenemos que aprender a luchar contra potestad, que es en oración, ¿ok? Jesús mismo dijo acerca del pensar mal, fíjense, vamos a Juan 12:47. Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, Jesús no ha venido a juzgar. ¿Y por qué nosotros sí venimos a juzgar al mundo? Y lo juzgamos, ¿no? Es que todos están mal, es que el único bien eres tú, ¿no? Ponen mucho este ejemplo en las redes sociales de que van en una carretera, hay dos sentidos, uno para allá y otro para acá, pero el que va mal siempre se mete en un sentido contrario. Y oye, la radio dicen, cuidado porque una persona va en sentido contrario, y él va pensando, todos vienen en sentido contrario, ¿no? Porque él piensa que está bien, y es así siempre. La persona que está mal siempre va a pensar que es la única que está bien, y que todos alrededor están en contra de él o en contra de ella, y que todos hablan y murmuran en contra de esa persona. Esa persona es la persona perfecta, que de verdad todo lo que piensa, hace, dice es perfecto. Y se piensa esa persona, normalmente una persona que malinterpreta las cosas es una persona que se cree perfecta y actúa perfecto, todo es perfecto, lo que hace, dice, todo está bien, no pasa nada. Que si hace algo malo, dice, no le hago daño a nadie mal, ¿no? Déjenme a mí. Entonces con eso se esquiva, ¿verdad? Vamos por favor a Mateo 7:2. Porque dice Jesús, nunca debemos juzgar, porque con la misma medida que medimos, seremos medidos. Y en Mateo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Nunca debemos de pensar mal acerca de otra persona, porque dice la palabra de Dios en Zacarías 8, versículo 16 y versículo 17, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad, y lo conducente de la paz en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense
hiciese mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. No, te lo juro de verdad por mi mamita, por lo más santo y sagrado. No jures, esto no le agrada a Dios, que andemos jurando. Que nos apoyemos, como dice en Zacarías, nos apoyemos y hablemos verdad. La verdad que sea, esta es la verdad. Duele, pero es la verdad, ¿verdad? Y eso es lo que nos exhorta Dios, a que hablemos siempre, siempre con la verdad, para que no surjan malentendidos. ¿Por qué no van a surgir? Porque es la verdad y podemos sustentar la verdad. ¿Recuerdan ustedes a Nabot? Quizás a lo mejor no les viene así en su mente el nombre de Nabot, pero ¿se acuerdan de que hubo un rey que tenía una esposa, Jezabel? Ah, ese rey, ok. Entonces sí, ese rey se llamó Nabot. Vamos a Primera de Reyes, 21, 8 al 13. Resulta que hubo una persona que no les quiso vender una propiedad. Entonces la esposa, pues inmediatamente dijo, pues no importa que no me la quiera vender, lo voy a mandar matar, ¿no? ¿Pero cómo? Con mentiras, ¿no? Primero le echó algo de mentiras para que el mismo pueblo lo matara, por ella, ¿no? Pero ella hizo un complot, y ese complot son los malentendidos, y los malentendidos resultan en linchamientos, como le pasó a esta persona. Primera de Reyes 21, 8 al 13. Dice la palabra, entonces ella escribió cartas, está hablando de Jezabel, ¿ok? Escribió cartas en el nombre de Acab, las selló con su anillo y les envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Las cartas que escribió decían, sí, proclamar ayuno y poner a Nabot delante del pueblo, y poner a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces calladlo y apedrearlo para que muera. El versículo 11, y los de su ciudad, los ancianos, los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Versículo 13. Vinieron entonces los 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Por un malentendido. ¿Cuál? Porque estos falsos testigos promovieron. ¿Qué promovieron? Un malentendido. Porque la verdad, Nabot nunca hizo eso de blasfemar contra Dios, y mucho menos hablar en contra del rey. Nunca había hecho eso. Pero murió. El punto es que murió. Entonces un malentendido acerca de una blasfemia que alguien levante contra ti te puede llevar a eso, ¿no? Te puede llevar, incluso, ¿no han visto o oído ustedes de que se levantan chismes alrededor de una de las 2 partes de un matrimonio? Y eso ocasiona la fractura y ocasiona ese malentendido que se rompa, y no nomás esas 2 personas, familia entera, ¿verdad? Familias enteras. Bueno, yo creo que también ustedes sabrán que allí en las cárceles hay mucha gente que también está ahí sin haber cometido ningún crimen. Solamente porque se levantó una Jezabel y hizo una contienda y lo inculpó, y de esa manera por eso está pagando en la cárcel, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo en la vida de Esteban. Sí, han de acordarse de Esteban, ¿verdad? Un cristiano que muy devoto, pero que por lo que hubo una mala interpretación, murió así igual, a pedradas. Hechos 6, 8 al 14.
Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Salieron al pueblo y los ancianos y los escribas y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y bueno, y el resultado fue que lo llevaron fuera de la ciudad. Y el que consintió esa muerte fue Saulo. Y le llevaron sus ropas, ya, imagínense cómo quedarían las ropas de una persona que lo mataron a pedradas. Rotas, llenas de sangre, y así se lo llevaron como un triunfo para él, ¿no? Se lo pusieron en sus pies, porque sabemos que él consentía, porque él mismo de su propia boca, dice Pablo: yo consentí la muerte de Esteban. Y entonces nosotros, hermanos, no porque oigamos testigos, mira, cuidado, tengamos mucho cuidado en lo que nosotros vamos a juzgar, porque Dios nos está dando el consejo que siempre que vamos a juzgar, lo hagamos con un justo juicio de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se juzga eso? Si no lo sabes hacer, para eso hay un ministro de la palabra, ¿no? Que te ayude a juzgar lo que tú quieres juzgar, ¿verdad? Pero no lo juzgues con tu entendimiento, porque si lo juzgas, es que me trajeron un testigo, ¿y qué? Las cosas no se juzgan con testigos, las cosas se juzgan con el justo juicio, y no hay otro justo juicio más que la palabra de Dios, ¿ok? No existe, es que yo pienso, que yo creo, que Dios dice, eso no es justo juicio, porque el que está pensando y el que está figurándose que Dios dice es un ser humano. Pero el justo juicio es lo que escrito está, ¿ok? Escrito está. Y por eso nosotros nos basamos en el justo juicio. Las Sagradas Escrituras, hay un principio cerca de los asuntos que se escuchaban desde acerca de los testigos. Vamos a 2 Corintios 13:1. Y por eso siempre traían a testigos, ¿no? En la ley marcaba eso, porque dice en 2 Corintios 13:1, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, es por eso que cuando una persona recta, ni siquiera le daban chance a defenderse, porque ya había 2 testigos. O sea, si esos 2 testigos decían lo mismo, era muerte, muerte. No había más, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos llevar a la muerte a nuestra relación solamente por testigos. No podemos. El justo juicio no se obra así. El justo juicio es amor, acuérdense. El justo juicio es perdón. El justo juicio es misericordia. El justo juicio es que lo que te gustaría que te hagan a ti, hazlo tú. Y si Dios dice, si tú no perdonas, tampoco yo te perdono. Ve y perdona. El justo juicio es clemencia, es piedad. Ese es el justo juicio. Y sobre todas las cosas es perdón. Y ese es el justo juicio. Nosotros no podemos establecer justos juicios porque yo creo que es justo. Justo juicio porque se lo merece. Justo juicio porque se merece que lo pateen, porque se merece que lo apedreen, porque se merece que todo contra él. Sí, quizás él o ella es culpable, pero el justo juicio dice, perdónalo, ten misericordia. El justo juicio dice, ten piedad, ten clemencia. Ese es el justo juicio. Porque así como tú trates
un día también tú serás tratado. Y que no te equivoques cuando tú usaste ese juicio, porque el día de mañana tampoco habrá misericordia para ti, tampoco habrá piedad para ti, tampoco habrá perdón para ti. Entonces el justo juicio es, si yo tengo la oportunidad de perdonar, perdono. Si tengo la oportunidad de tener clemencia, y les explico qué quiere decir clemencia, no es que la otra persona no sea culpable. La otra persona es culpable, pero Dios ha tenido clemencia de mí, aun cuando yo era culpable, y me dijo, yo te perdono, sigue adelante. Esa es clemencia. Que aunque la otra persona sea culpable y hallado culpable, y con las manos en la masa, aun con todo, Dios dice, merece clemencia. Clemencia, porque con la vara que midas serás medido. Entonces, un día, yo no soy perfecto, y un día yo me puedo equivocar, y Dios me va a tratar de la misma manera como yo traté a esa persona. Y yo por eso digo, no, pues, no soy perfecto. Yo no digo, no conozco el futuro, pero no puedo saber ni garantizar de que no me voy a equivocar, no puedo garantizar. Y si llegara a equivocarme, eso sí ya lo sé que va a pasar conmigo. Así como yo no tuve clemencia, ni misericordia, ni piedad, así también seré tratado. Y mejor no, mejor el justo juicio de Dios. Me manda Dios perdón, yo perdono. Olvida, olvido. Y solo le pido a Dios, ayúdame, restaura mi alma. ¿Ven? Y eso es Dios. Los malentendidos así se resuelven, ¿ok? Primera de Timoteo 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Al mismo Señor Jesús le acusaron muchas veces de muchas cosas que hizo. Por ejemplo, el primer ejemplo, a Jesús lo acusaron de ser un mentiroso. Juan 8:41 al 45. Dice la palabra de Dios así. Vosotros hacéis las cosas de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Lo acusaban de ser mentiroso a Jesús. A Jesús también lo acusaron de estar endemoniado y le dijeron, demonio tienes. En Mateo 3:22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. También a Jesús lo acusaron de usar el poder de Belcebú. Y dice en Marcos 3:23 al 26, habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha hallado su fin. 4. A Jesús lo acusaron de quebrantar el día de reposo y de blasfemar contra Dios y contra el templo. En Mateo 12, versículo 1 al versículo 8 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolos, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que él estaban tuvieron hambre?
cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito comer ni a él ni a los que en él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y no son sin culpa? Versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pero lo acusaban por quebrantar el día de reposo. Y él les decía acerca de la ley, cómo a los sacerdotes, aun cuando ellos rompían el día de reposo, a ellos no eran acusados, porque eran sacerdotes, ¿verdad? A ellos no. Pues ahí les dice, yo no soy sacerdote, soy el Señor del día del reposo. Yo soy, ¿verdad? Entonces, también, porque en Jerusalén había escuchado muchas cosas malas acerca de Pablo, solo porque habían escuchado, no eran verdad, solo por haberlas oído, le ocasionan casi la muerte al apóstol Pablo. Veamos Hechos 21, versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Eso le están diciendo a Pablo. Entonces, eso se distorsionó. Lo que él decía, lo distorsionaron. ¿Se acuerda cuando Jesús invitó a sus discípulos? Dice, esta es mi carne, yo los invito a que coman mi carne. Y les invito a que tomen mi sangre. Entonces, dice la palabra que ese malentendido se apartaron. Los 70 discípulos se apartaron y los apóstoles todavía van con Jesús y les dice, dura palabra es esta para entender. Y les dice Jesús, ¿también ustedes se quieren ir? Váyanse. Y le dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si sabemos que tú eres el Hijo del Dios vivo, tú solo tienes palabra de vida eterna. Entonces nosotros tenemos que tener la certeza, la seguridad, no por lo que nos dicen, sino por lo que es la verdad. ¿Ok? Miren ustedes lo fácil que es malentender y que puede terminar en una tragedia, y es lo que le sucedió a Pablo. Hechos 21, 27 y 28. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar. Y además de eso, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Agarran ese santo lugar, cierran las puertas y entre todos le comienzan a golpear a Pablo, lo comienzan a patear, casi le ocasionan la muerte, y en eso vienen los de gobierno, los alguaciles y eso, y viene, ¿qué está sucediendo? Y se lo llevan, ¿no? Pero de pronto también lo golpean, y luego les dice Pablo, ¿es lícito, soldado romano, golpear a un romano? Y luego viene el principal de ellos y le dice, ¿romano? ¿Eres romano? Y de nacimiento. Y le dice, yo soy romano porque he comprado la ciudadanía con una gran fortuna. Dice, sí, tú la has comprado, pero yo soy romano de nacimiento. ¿Y les es lícito golpear a un romano? Se espantaron, porque la ley era, para ellos, golpear a un romano era algo contra la ley. Pero ya lo habían golpeado, ¿no? Y lo dejaron libre. Entonces, un malentendido siempre va a alborotar, siempre va a ocasionar una tragedia. Y Dios a tiempo nos está hablando, porque seguramente estamos viviendo en un mundo de malentendidos, ¿ok? Y tenemos que siempre tener la calma, la tranquilidad de buscar la verdad.
En Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. Y en 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y nosotros, ¿a qué nos vamos a basar? A lo que tenemos como ejemplo. No a lo que le sucedió a alguien, no, lo que tenemos como ejemplo. Las vidas que Dios escogió para que sean nuestro ejemplo, para que nosotros nos basemos solamente en lo que está escrito. Si algo Dios quiere que nosotros traigamos para disipar cualquier duda, disipar cualquier malentendido, tenemos aquí los ejemplos en las Sagradas Escrituras. Yo encontré muchísimos más ejemplos, pero debido al tiempo no están todos, pero está lleno de ejemplos de muchas cosas que hubo mal interpretación y mal entendidos, ¿ok? Bueno, amados hermanos, esta es la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes y pues espero en Dios que tomen muy en cuenta esta palabra para sus cotidianos vivir. Que no nos dejemos llevar por malentendidos, que no nos dejemos llevar por cosas que oímos, que nos dijeron, sino que nos vayamos a los justos juicios de Dios, ¿ok? Padre, yo levanto mis manos porque ante tu presencia yo me rindo, y ante tu presencia, Padre, yo declaro de que esta palabra no es una palabra mía, sino es una palabra que tú me diste para compartir con tu pueblo. Y en esta palabra, Padre, nos ponemos y nos paramos para poder resolver todos aquellos malentendidos que hasta ahora afectan nuestra congregación, afectan nuestras familias, afectan nuestras relaciones. En el nombre de Jesucristo, yo declaro que la verdad nos hace libre y que el Hijo de Dios es el que nos liberta. Yo los bendigo en ese nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.